A esta hora es el tiempo de don Rafael Fafa Taveras, que aguarda tranquilo en su mecedor. El Senado de la República aprobó la prórroga de la cuarentena en el sentido que se la solicitó el Ejecutivo. 25 días más. Y lo más probable es que entonces esto se reajuste en la Cámara de Diputados. Pero así como la intervención de Andrés, una magnífica intervención, pone en evidencia cómo la vicepresidenta se burla de la ley usando los recursos públicos para hacer una campaña de promoción no solo de sus aspiraciones, sino de toda la oferta de la que ella es parte. Y ese hecho es una muestra más de que aquí la gente no puede engañarse. El gobierno no quiere someterse a la ley. Y como no quiere someterse a la ley, sino crear condiciones para asegurar la continuidad y que no se celebren elecciones, para entonces discutir desde una posición de fuerza, controlando los mecanismos del poder, lo que viene, que en definitiva, ellos tienen razón, les sería más beneficioso que entregar el poder y rendir cuentas. Ante ese hecho hay también una campaña basada en que en Estados Unidos y en el exterior los dominicanos no podrán votar. El cónsul dominicano ha dicho que no hay condiciones para votar en Nueva York. Y así lo están diciendo en otros países. Es queriendo afirmar la situación de que ellos pueden seguir prolongando aquí los plazos de vencimiento de la cuarentena para tratar de crear una atmósfera que justifique en nombre de las dificultades que no se pueden hacer las elecciones. Hay que estar claro que esa es la determinación, que el que se confunde con eso, allá ellos, pero ese es el mensaje del gobierno. Frente a eso hay dos cosas. Una, que los partidos de la oposición tienen que prepararse para que las elecciones se hagan aunque estemos en cuarentena. Que la cuarentena no impida las elecciones, porque no ha impedido la vida. Y así como la gente va a comprar o va al banco o va a los supermercados, con todo el cuidado de su protección, hay que trabajar desde ahora para que se preparen para ir a votar. Y eso tiene a su favor también otra cosa, esa política de meterle a la gente que no se deje confundir por las manifestaciones oficiales que creen que pueden imponer la nulificación de las elecciones para que esto se prolongue a un estadio donde ellos puedan negociar mejor su destino. Y eso tiene un elemento, la campaña que han hecho para que en Estados Unidos se diga que no se puede votar. Y es una mentira. Yo escuché al legislador nuestro de Nueva York, a Espaillat, diciendo hoy que él llamó al Consejo de Estado ayer para esclarecer cuál era su posición. Y cuando indagaron cuál era su posición, el Consejo de Estado le dijo: nosotros no tenemos autoridad sobre la reglamentación de las elecciones, son los estados que la tienen. Y en función de ese control de los estados sobre el régimen electoral, en Estados Unidos están preparándose en 10 o 12 estados elecciones primarias para escoger los candidatos a la presidencia, que van a celebrarse en el mes de julio, antes y después inmediatamente de la fecha asignada aquí para celebrar la nuestra. Y si eso es algo que no puede obstruirse en Estados Unidos, te dice que tampoco hay razón para impedir que se dé la participación y la organización de las elecciones de los dominicanos del exterior, sobre todo en Estados Unidos, que es donde está presente la mayor concentración. Por eso es bueno que se sepa, se divulgue, se propague que no hay pretextos que impidan que en Estados Unidos los dominicanos voten, y que aquí hay que prepararnos nosotros haciendo lo que anunció el Partido Revolucionario Moderno. 5 millones de elementos para que la gente pueda ponérselo en la cara y de guante
para que vayan a las elecciones protegidos. 5 millones de oferta acaba de hacer el Partido Revolucionario Moderno. Ese es el camino. Preparar las condiciones para que no hayan excusa para que la gente vaya. Y prepararlo para que no hayan excusa es que vayan, como yo digo, con su caretica y con sus guantes, precisamente a ejercer su derecho. A la distancia que van al comercio. Es prepararnos nosotros para no aceptar y no darle vigencia a esa política oficial que de múltiples maneras se expresa, trabajando para impedir las elecciones. Eso no puede pasar. Eso es una crisis de mucha envergadura. Yo le preguntaba a uno de los entrevistados de hoy si ellos sabían que lo que dice de que el 27%, dice la OMC, de la realidad económica está reducida, que el impacto de esta cuarentena en el mundo ha reducido la cuarta parte de la economía mundial. Y por otro lado, te dice entonces un norteamericano que la prolongación de la crisis va a empeorar esa situación. Y ahí teníamos hoy, hablando del turismo, y yo le preguntaba, ya empresas de turismo, ¿cómo está la línea aérea de Colombia? Están declarándose en bancarrota porque sin tener la facilidad de usarla no tienen capacidad para resistir. Le esperen que se rehabilite esto, que va a ser seguro muy lentamente. Entonces, sabiendo las limitaciones económicas que hay, sabiendo la gravitación que va a tener en el hecho de las condiciones de vida de la gente, que restringido y sin aportes fundamentales para sobrevivir, va a estar presionando por salir. A pesar de todo eso, las elecciones van. Y si las elecciones van aquí e irán en Estados Unidos, yo creo que en Europa se podría conseguir también. Si las elecciones van, el gobierno sabe que no tiene nada que buscar. Usted sabe lo que es tener una vicepresidenta ilegítima en el hecho de su comportamiento y un candidato que no se atreve a hablar después de 20 años en el ejercicio del poder de este partido, que también está estremecido el partido gobernante por lo que fue la separación de Leonel Fernández de sus filas, que cada día está anunciando la cantidad de los PLDistas que abandonan el oficialismo y se van con él. Este país no tiene ninguna posibilidad de pasar por alto la gravedad del momento que vivimos, de ninguna manera. Y en función de no pasar por alto esa gravedad, yo quiero reiterarle a nuestros compañeros que también nosotros tenemos que ayudar con nuestras exposiciones de que no prospere la falsa idea de que las elecciones pueden postergarse porque hay una situación muy difícil. Lo difícil va a durar y se va a agravar y a pesar de eso las elecciones van. Por eso el último recurso del gobierno era meterle en la cabeza que había un obstáculo en Estados Unidos para las elecciones, pero ya está claro que no hay ningún obstáculo para que se organicen las elecciones en Estados Unidos. Se van a organizar allá y los nuestros compatriotas que viven en Estados Unidos son los primeros que tienen que tener conciencia de que no deben dejarse de ninguna manera ni amedrentar ni debilitar en su determinación con el hecho de que no tienen espacio. No, vamos a organizar las elecciones y le vamos a dar una pela de falda alzada a estos entreguistas que no respetan la ley y nos creen a todos unos infelices a los que fácilmente puedan engañar. Jaycee.